Nos encontramos en Jusnibol. Antiguamente era un pueblo, pero como Zaragoza ha crecido tanto, está situado lo que es justo a las afueras de lo que es un barrio que se llama el Actur. Y subiendo, lo bonito de este sitio es que llega a lo que son los galachos. Los galachos es una formación que se crea a partir de lo que es el curso del río Ebro y son como unas lagunas que luego veremos que en el fondo suele haber peces y se da lo que es todo el transcurso del río Ebro. También nos subiremos arriba, que observaremos todas las vistas que tiene el lugar y veremos lo que es toda Zaragoza. Para acceder a lo que son los Galachos, desde lo que es el barrio del Artur, nos encontraremos con el tren. Este tren llega a lo que son las lagunas y está muy bien porque en este día lluvioso no te tienes que mojar. Así que vamos corriendo, vamos a ver si lo cogemos. Vamos, vamos, vamos. Ya se nos fue. Bueno, también es un sitio bastante bonito para caminar. Y yo cuando era mozo, cuando era más pequeño, yo iba por este camino que hay aquí, que ya no está, y tenía que acceder en bicicleta. También el camino llega hasta lo que es Montalbarba. Y vamos, está. Como veis en el mapa, ahora es que se acerca la calama aerógrafa. Antiguamente existía lo que esta parte de aquí no existía. Entonces, conforme fue creciendo Zaragoza, fue juntando a lo que es el pueblo de Josibol, que es lo que tenemos aquí. Aquí está el Parque Goya, es un barrio de Zaragoza que no existía, y para acceder a lo que son los Galachos, que es donde vamos ahora, tenías que ir en bicicleta o andando. Y tampoco existía lo que era el tren. Pero ya veréis que es bastante bonito y lo que he dicho antes es que el camino, o sea, en este caso el transcurso del río, sigue todo lo que es hasta Casetas. También puedes ir por el camino que hay de tierra y lo mismo vas a Casetas y pasas por Montalbarba y es también muy bonito. Una anécdota que puedo contar del camino es que una vez me encontré un jabalí, pero es que el jabalí era así. Y era o el jabalí o yo. Y al final, ¿sabéis quién ganó? El jabalí. Tenemos la colaboración de aquí, se llama Chris, que nos ha hecho nuestro primer plano. ¿Qué te parece el lugar, Chris? Que no tengo palabras. No tiene palabras, se ha quedado sin palabras. Este es el antiguo camino por el que tenías que ir en bicicleta y lo quitaron porque iba tan al ras de la roca que la roca se acababa cayendo y podías tener un accidente. Luego todos estos caminos, no sé si se verá que por ahí va una bicicleta, todos esos caminos van hacia arriba. Y arriba se ve todas las vistas. El camino, lo que hicieron es allanar todo el firme, toda la tierra, y el camino se ha hecho un poquito más sencillo de recorrer. Y ahora, pues como veis, podemos ir hasta lo que son los Galachos por este camino liso. Antes era más pronunciado. Como estamos al lado de lo que son las orillas del Ebro, pues construyeron una acequia y todo lo que hay alrededor son campos de cultivo. Cuando uno llega a un lugar nuevo y así un poquito apartado como es este, si viene con una persona que no ha venido nunca, lo que pasa es que esa persona cree que la van a secuestrar. y este camino es corto, Chris? Imagínate que fuera una hora de camino. Pues ya siempre que he caminado una hora. Ya siente que ha caminado una hora, llevamos 5 minutos. Pero bien, bien, bien. ¿Qué te parece el lugar? ¿Está bonito? Qué bonito, ¿eh? Sí, eso que no hemos llegado todavía a donde tenemos que llegar, pero bien. Como te dije antes, me hubiese gustado mejor en bicicleta. Y si dice que le va a parecer Tarzán de repente. Ya volveremos a.
Y aquí en esta representación del mapa veremos las diferentes lagunas que se forman a lo largo de lo que es el río. Porque el río venía en línea recta y al venir el río en línea recta, toda esta parte de aquí era río. ¿Qué pasó? Que con el tiempo, al hacer la curva, pues se quedaron las diferentes lagunas de lo que es el río cuando pasaba por aquí. Conforme fueron reformando todo esto, construyeron lo que es una caseta de observación para los pájaros, construyeron esta parte recreativa para los niños, donde veremos un montón de columpios, y la entrada, la verdadera entrada, es la que está un poquito más hacia adelante. Y toda esta parte de aquí que vemos, esta no existía, porque el camino, como os he contado antes, iba en línea recta. ¡Adiós! Bueno, señores, sabéis que nunca hay que ser niño, ¿no? Pero aprovechando que están los columpios aquí, aquí es como vamos a comprobar quién pesa más. En este caso yo, ¿no? La podemos dejar ahí. ¿Qué hacemos, viajeros? La dejamos ahí para el resto del vídeo. Este sitio está muy bien para venir en verano, sobre todo para hacer picnic, para venirte de merienda, para venirte con la novia, para venir con los niños. La verdad que se está muy bien. Y no sé si escucháis de fondo lo que son los pájaros. Es un sitio que, por ejemplo, hoy, que es un día lluvioso, no hay mucha gente y se respira bastante paz. Y viajeros, salió el sol. Increíblemente salió el sol. Después de hace un ratico lloviendo, me lo he pensado mucho si venir, porque no, aparte que cuando llueve hay menos ganas de grabar, pero no puedo fallaros. Tengo que estar siempre grabando contenido. Y acabamos de llegar a lo que es la entrada. Crearon una caseta. Vamos a ver si se ve. Y en esta caseta lo que hacen es, aparte de que hay servicios, daros información de lo que es son los galachos. Aquí lo que vamos a hacer es subir por un camino que construyeron, que ese camino serpentea y sube hasta arriba del todo, y nuestro objetivo pues eso, es llegar allí y grabar todas las vistas que se ven desde arriba. Bueno, y si no nos caemos, empezamos la ascensión. Es bastante pronunciada, pero ya sabéis, guerreros, con estas puedo. Si no me caigo antes, claro. ¡Vamos, compañera! Mi camarógrafa también podrá, si no me la subo al hombro. Dale, dale, vamos. Desde la selva oriental hasta los galachos de Huxley-Ball. Bueno, y arriesgando la vida de la camarógrafa, que está en el risco de la roca, cuidado no te caigas. Quiero que observéis lo bonito de este paisaje y, sobre todo, que disfrutéis de la vida, que es lo que importa. Bueno, y vistas las diferentes lagunas que tienen los galachos, tenéis que apreciar mucho todo lo que tenéis alrededor de vuestras ciudades. Siempre buscar un sitio tranquilo para parar un momento en lo que es el ajetreo de la ciudad. Pensar que siempre vamos muy rápidos, que no tenemos casi paciencia por culpa de las redes sociales y que de vez en cuando hay que tomar un descanso. Mira, si tiene, fíjate, tiene hasta... Tengo hasta para poner el micrófono.